¿Qué tal amigos de trading y otras cosas? Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de indicadores y estrategias. En el episodio de hoy explicaremos qué es y cómo se utiliza el indicador de fuerza relativa, y al final comentaremos la estrategia básica que utilizan la mayoría de traders, que se basa en utilizar las líneas de divergencias, concepto aprendido en episodios pasados junto al indicador RSI. El indicador de índice de fuerza relativa, o RSI de sus siglas en inglés, Relative Strength Index, es un indicador técnico, que al igual que el estocástico es de la familia de osciladores de tipo momentum, que mide la velocidad y magnitud de los cambios recientes en el precio de un activo, acciones, criptomonedas, etc. Y así identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa. Su creador fue el ingeniero mecánico y analista técnico estadounidense John Wells Wilder, que publicó este oscilador de impulso por primera vez en junio de 1978 en la revista Commodities, y posteriormente en su libro New Concepts in Technical Trading Systems. Lo diseñó para medir la fuerza interna de un activo respecto a su tendencia, popularizándose por su facilidad de uso para detectar giros de mercado. El indicador RSI se considera un indicador adelantado, lo que significa que sus señales suelen aparecer antes de un evento de precio en el gráfico. Como ya comentamos, el lado negativo de este indicador, a diferencia del estocástico, es que solo presenta una sola línea de medición que se mueve mucho más rápido que el estocástico, y puede que muchas de las señales que ofrece puedan ser falsas o prematuras. Pero el lado positivo es que podremos obtener señales tempranas para nuestras operaciones, y con la forma que explicaremos junto a las divergencias podremos filtrar la gran mayoría de oportunidades para tener operaciones exitosas. Por lo tanto, el RSI siempre debe usarse en combinación con otras herramientas o técnicas de trading para encontrar confluencias y confirmaciones. El indicador RSI es una medida de la fuerza relativa del mercado, es un oscilador de impulso, y a menudo se utiliza como indicador técnico de sobrecompra y sobreventa. Este indicador, al igual que el estocástico, generalmente se adjunta en la parte inferior del gráfico en una ventana horizontal separada. Y la línea de medición del índice fluctúa entre 0 y 100. El área está separada en base a tres zonas principales, de 0 a 30, que sería la medición del área de sobreventa, de 30 a 70, que es el área media o neutral, y de 70 a 100, que es el área de sobrecompra. La línea RSI entra y sale de estas tres áreas, creando diferentes señales en el gráfico. La configuración predeterminada de RSI suele ser de 14 periodos. Ahora veamos las señales que ofrece el oscilador RSI. Si el impulso en el movimiento del precio aumenta al alza, una sobreextensión llevará al oscilador a la zona de sobrecompra, generalmente el nivel 70, y en este punto los operadores verán la extensión en el precio y comenzarán a descargar posiciones largas. También en este punto, los traders de tendencia opuesta buscarán vender en corto en el mercado. Si el impulso del precio es a la baja, el RSI puede alcanzar el nivel 30, y en este punto y teóricamente, los operadores verán un mercado que está sobrevendido y los vendedores buscarán obtener ganancias. Otros traders utilizan otros métodos y pensamientos con el RSI sobre el precio para buscar entrar en el mercado. En resumen, el RSI se utiliza para identificar tendencias y su fuerza. Detectar cuando un activo está potencialmente caro o barato. Y de esta forma intentar encontrar señales de compra, en sobreventa, o venta, en sobrecompra, para anticipar cambios de dirección en el mercado. En líneas generales, la forma de operar con los valores predeterminados del RSI nos dice que debemos buscar abrir una operación cuando encontremos una señal RSI que confirme la dirección. Sin embargo, también podríamos filtrar aún más confirmando la dirección del precio con un patrón de acción del precio. Podrá ser un patrón de velas o un patrón de gráfico, así como una línea de tendencia, un canal, máximos o mínimos ascendentes o descendentes, etc. Comentemos una idea para construir estrategias con el indicador RSI. Utilizaremos las señales descritas anteriormente para establecer puntos de entrada y salida en el gráfico usando las reglas básicas del RSI. Reglas de compra. 1. El indicador RSI deberá estar en la región de sobreventa, que está por debajo del nivel 30. 2. Cuando el indicador RSI cruza desde el nivel inferior 30 al superior, esta es su señal de compra. 3. Esperar a que una vela alcista confirme una señal de compra, y cuando suceda, compraremos por encima del máximo de esa vela alcista. 4. Colocar el stop loss por debajo del mínimo de esa vela alcista, pero si ves que puede estar demasiado cerca del precio de entrada, lo colocaremos un poco más lejos, para que no se detenga prematuramente, y una forma de hacerlo es buscar el mínimo más cercano y colocar el stop loss por encima de él. 5. Para el objetivo de obtención de beneficios, puedes utilizar el máximo anterior o apuntar a una relación riesgo-recompensa de 1 a 1.5 intentando maximizar ganancias. Otra forma de operar con el RSI es utilizando la acción del precio con soportes y resistencias. Nuestro objetivo aquí es buscar áreas fuertes de soporte o resistencia que coincidan con el RSI. En este ejemplo podemos ver que el RSI llegó a la zona de sobrecompra. Al mismo tiempo podemos ver que el activo se cotiza a un precio que ha actuado como un nivel de resistencia anterior. Este nivel también actuó como un soporte. Una operación en corto aquí habría resultado en una ganancia. Miremos otro ejemplo. En este caso el RSI entra en el área de sobreventa, mientras que el precio del activo está en un nivel muy importante,
esta área ha actuado previamente como un nivel de soporte, y esto significa que la lectura de sobrecompra en el RSI coincide con un nivel de soporte fuerte, por lo que existe una alta probabilidad de que el precio suba después de tocar el soporte, y esto es lo que sucedió en este ejemplo. Debes saber que el indicador RSI es muy básico si lo usas de forma independiente y puede dar muchas señales falsas. Por lo tanto, la mejor forma que consideramos de utilizarlo es mediante un filtro manual que nos ofrece este indicador para encontrar excelentes entradas, y este filtro es la detección de divergencias entre el precio y el RSI. Ya comentamos en nuestro capítulo de divergencias, los tipos que existen y la forma de detectarlas dentro del precio y de los indicadores. Si aún no lo has visto, pásate a verlo, pero modo resumen, ya sabes que hay dos tipos de señales de divergencias regulares, que al igual que en el precio, dentro del mismo RSI las podremos identificar. La divergencia RSI alcista la vemos cuando la acción del precio disminuye mientras que la línea RSI aumenta, y esta es una fuerte señal alcista en el gráfico, y la divergencia bajista en el RSI se identifica cuando la acción del precio aumenta, mientras que la línea del RSI disminuye, y esta sería una fuerte señal bajista en el gráfico. Y con las divergencias, incorporaremos un enfoque que nos permitirá aislar tantas señales falsas como sea posible. Como hemos comentado, es la mejor manera de filtrar las operaciones para poder obtener un mejor win rate. Las divergencias pueden ser un signo muy fuerte de reversión, pero necesitamos confirmación. Las divergencias, al igual que cualquier indicador por sí solas, son inútiles, y podrían presentarse muchas divergencias falsas. Por ejemplo, en este gráfico podemos ver claramente que el precio ha bajado, pero el RSI hace mínimos más altos. Esta es una divergencia alcista. Muchas personas podrían haber comprado aquí, pero después de una pequeña pausa los precios continúan vendiéndose. Entonces, ¿cómo podemos evitar quedar atrapados en estas operaciones? El secreto que no te dicen en muchos otros cursos es que para evitar estas falsas divergencias debemos esperar a que se rompan las líneas de tendencia. Entendamos este secreto con un ejemplo. Aquí podemos ver que el precio está gradualmente alcanzando máximos más altos. Por otro lado, el RSI está haciendo máximos más bajos. Por lo tanto, hay una divergencia clara y visible entre el precio y el RSI, pero no entraremos en corto aún. En su lugar crearemos una línea de tendencia a corto plazo. Lo haremos conectando los mínimos recientes. Así es como se vería la línea de tendencia. Después de crear la línea de tendencia, esperaremos que el precio la rompa, y después de que el precio rompa con éxito por debajo de la línea de tendencia, colocaremos una entrada en corto. Como puedes ver, se produjo una fuerte liquidación después de nuestra entrada, por lo tanto, nuestra operación habría sido rentable. Nuevamente podemos mantener nuestro stop loss por encima del máximo reciente y podemos tomar ganancias en el mínimo más cercano o con una relación de 1 a 1.5 intentando maximizar ganancias. Veamos ahora una divergencia alcista. Aquí vemos que el precio está en una tendencia bajista, se encuentra continuamente creando mínimos más bajos y máximos más bajos, pero el RSI hace mínimos más altos. Esto indica una divergencia alcista. De igual forma trazamos una línea de tendencia a corto plazo y esperamos su ruptura. Como el precio rompe la línea de tendencia, podríamos ingresar en una posición de compra. Como puedes ver, después de que la línea de tendencia se rompe, el precio subió. Y por último, podríamos operar también con divergencias ocultas. Nuevamente, si has visto el episodio de divergencias, ya sabes que las ocultas se mueven en dirección contraria al precio. Veamos un ejemplo. En este caso, el precio hizo máximos más bajos pero el RSI hizo máximos más altos, y recordemos que una divergencia oculta es un tipo de divergencia que indica una posible continuación de una tendencia existente. A diferencia de las regulares, una divergencia oculta alcista es la que se forma cuando los precios están alcanzando mínimos más altos pero el RSI está haciendo mínimos más bajos, y una divergencia oculta bajista ocurre cuando los precios están alcanzando máximos más bajos pero el RSI está haciendo máximos más altos. Repito, si has llegado a este episodio sin ver el capítulo de divergencias y cómo detectarlas, no sigas viendo este episodio porque te será difícil entender estas estrategias con divergencias. Pero continuemos con un ejemplo, para validar cómo se identifica una divergencia oculta alcista. En el siguiente gráfico, vimos una tendencia alcista a medida que los precios se dirigen hacia arriba, mientras que el RSI también se dirige hacia arriba. A continuación, podemos ver que el precio hizo un pequeño retroceso. Y si miramos el gráfico a simple vista, podríamos pensar que este retroceso está indicando una posible reversión de la tendencia. Sin embargo, si observas el RSI, podríamos detectar una divergencia oculta alcista a medida que los precios hacen mínimos más altos pero el RSI hace mínimos más bajos. Esto indica la posibilidad de que la tendencia alcista continúe, y como puedes ver, la divergencia oculta predice la continuación de la tendencia perfectamente. Ahora, veamos un ejemplo bajista. En este otro gráfico, puedes ver que el precio se dirige hacia abajo mientras que el RSI también se dirige hacia abajo. Entonces cuando el precio realiza un retroceso al alza, podemos detectar una divergencia oculta bajista, y a medida que los precios alcanzan máximos más bajos, el RSI realiza máximos más altos. Lo que indica una posibilidad de que la tendencia bajista pueda continuar, y en su lugar como puedes ver, la divergencia oculta predice la continuación de la tendencia perfectamente.
Por supuesto que lo que estamos viendo para el curso son ejemplos ideales, pero cuando estamos operando en tiempo real, detectar estas divergencias puede ser un poco más difícil. Por eso vamos a regalar un truco simple que puedes utilizar para identificar estas divergencias ocultas en tiempo real que a menudo no se explica. Lo primero, y para hacer que el precio sea mucho más fácil de ver, debemos cambiar su gráfico a un gráfico de líneas. En los capítulos iniciales del curso de análisis técnico en cómo leer los gráficos, comentamos los gráficos de líneas. Y para no estar en desacuerdo con la tendencia principal, el primer paso es saber qué tipo de divergencia estamos buscando. Y para operar una divergencia oculta de continuación alcista o bajista, debemos estar a favor de la tendencia, y la forma más básica que ya explicamos en el episodio de medias móviles es utilizando la EMA de 200 periodos. Para este ejemplo, vemos que el precio está por encima de la EMA, lo que significa que solo buscaremos divergencias ocultas alcistas y así es como se identifica el patrón. El primer paso es mirar el RSI. Luego que identifiquemos el último mínimo, colocaremos una línea horizontal en el mínimo de oscilación del RSI y en el mismo mínimo de oscilación del precio. A continuación, esperaríamos una configuración en la que el RSI cruce por debajo de la línea, pero que el precio no la realice. Esto nos muestra que el precio todavía está en un mínimo más alto, pero el RSI ha hecho un mínimo más bajo, y por lo tanto, esta será nuestra divergencia oculta alcista. Ahora veamos el ejemplo contrario. Primero asegurarnos de que el precio esté por debajo de la EMA de 200. Luego miramos el RSI e identificamos el último máximo. Colocamos una línea horizontal en el último máximo del RSI y lo mismo en el último máximo del precio. A continuación, esperaríamos una configuración en la que el RSI cruce por encima de la línea, pero que el precio no lo haga. Esto nos muestra que el RSI alcanzó un máximo más alto y el precio un máximo más bajo, por lo que esta será nuestra divergencia oculta bajista. Necesitamos insistir que debes recordar cuando vayas a operar divergencias, que no debes simplemente tomar una posición solo porque aparece o detectas una divergencia, ya que en este caso no garantiza que se forme el patrón de continuación. Por lo que mostraremos un filtro o forma adicional, utilizando todos los indicadores aprendidos en lo que va de curso de estrategias e indicadores. Haciendo uso del RSI, lo combinaremos con la EMA de 200, las divergencias ocultas y el estocástico. Para ello, y como siempre, lo que primero debemos ver es la posición del precio. En este caso, está por encima de la EMA 200, así que buscaremos identificar divergencias ocultas alcistas. Y aquí, una vez que hayamos detectado la divergencia, no tomaremos la posición todavía. Y como ya debes saber, necesitaremos que los estocásticos confirmen aún más la señal esperando a que sus líneas crucen al área media o neutral. Una vez que esto suceda, tomamos tranquilamente la posición de compra. Veamos otro ejemplo bajista en el siguiente gráfico. Precio por debajo de la EMA, detectamos la divergencia oculta de continuación, y posteriormente confirmamos la señal esperando que los estocásticos crucen de arriba hacia abajo el área media, y una vez todo esté en confluencia, tomamos nuestra entrada en ventas. Para complementar la estrategia, nuestro stop loss lo podemos colocar por debajo del mínimo más cercano y establecer su objetivo de ganancias de 1 a 1.5 intentando maximizar ganancias. Igualmente para posiciones de venta, colocaremos el stop loss por encima del máximo más cercano alto y establecemos el mismo objetivo. Veamos un par de ejemplos más. Cambiamos a un gráfico de líneas para hacer que el precio nos ofrezca una mejor visibilidad de la divergencia. Precio por encima de la EMA de 200, buscaremos divergencias ocultas alcistas, vemos que en el RSI podemos identificar el mínimo más cercano y colocamos la línea horizontal en el mínimo del indicador y de igual forma en el precio. Esperaremos que el RSI cruce por debajo de la línea, pero que en el precio no la rompa, y así identificamos ya la divergencia oculta. Confirmaremos la entrada esperando que los estocásticos se crucen hacia arriba, y cuando sucede, entramos en la posición de compras colocando el stop por debajo del mínimo más cercano buscando un 1 a 1.5 de riesgo-beneficio, y como puedes ver, el resultado es efectivo. Por último veamos otro ejemplo bajista. Vimos que el precio está por debajo de la EMA 200, identificamos el último máximo del RSI y colocamos la línea horizontal en el mismo indicador y en el precio. Esperamos la configuración en la que el RSI cruce por encima de la línea horizontal, pero no en el precio para detectar la divergencia, y nuevamente, confirmamos la entrada con el estocástico cuando cruce hacia abajo. Una vez veamos esta acción, tomamos la posición de ventas colocando el stop loss por encima del máximo más cercano, igualmente buscando 5 veces el riesgo establecido. Como puedes ver, el precio alcanza nuestro objetivo de ganancias. Utilizando nuestro indicador de osciladores podemos habilitar el indicador RSI, donde podemos realizar las operaciones una vez que se presentan estas divergencias validando en este caso, los mínimos del precio y del RSI, como explicamos para detectarlas. Posteriormente habilitamos nuestro indicador de estocástico para encontrar la entrada, y como puedes ver la operación es inmediatamente exitosa. Veamos un ejemplo en ventas, pero puedes utilizar esta maravillosa estrategia por tu cuenta. Así que adelante, utiliza estos conceptos en tu análisis. Simplemente es práctica y poco a poco verás que te será sencillo en un futuro poder identificar buenas entradas y sentirás que puedes aplicar estos conocimientos fácilmente.
Recuerda que si perteneces a nuestro Copy Trading Club podrás solicitar desde nuestra página web, tradingotrascosas.com, los indicadores y estrategias que vamos explicando en nuestro canal. Repasa el episodio de las matemáticas en el trading del curso de análisis técnico, porque es muy importante conocer tus números antes de llevar a real cualquier estrategia. Suponemos que ya debes estar siguiéndonos para mantenerte informado cuando saquemos un nuevo episodio, y como siempre, realiza tu propio backtest antes de poner en marcha cualquier operativa. Te felicito por seguir estudiando y muchas gracias por ser una parte tan importante de nuestra comunidad. Dale un me gusta y nos vemos dentro del siguiente.